Entonces, para resolver este problema, ¿qué hacemos? Necesitamos calcular el coeficiente de fricción cuando él pasa por acá. ¿Listo? Es decir, cuando el bloque se encuentre en esta situación. Cuando vaya por acá, como aquí hay rozamiento, entonces yo tengo que calcular el coeficiente de fricción. Como el objeto cae desde el punto A hasta el punto B sin rozamiento, pues aquí yo puedo utilizar el principio de la conservación de la energía para averiguar cuál es la velocidad que él llega en el punto B. ¿Listo? Y luego hago un estudio similar del punto C al punto D para calcular la velocidad con que él sale. Si yo tengo la distancia y tengo las diferentes velocidades, puedo calcular la aceleración del sistema. ¿Sí? ¿Por qué necesito calcular la aceleración del sistema? Porque es que en este punto, cuando el bloque va en la parte de rozamiento, el diagrama de fuerzas es el siguiente. Lo vamos a hacer aquí, en este ladito. Entonces el diagrama de fuerzas respectivo es que él tiene una fuerza, un peso, ¿cierto? Ese peso es mg, ¿cierto? Que nos dan el peso, que son 10 kilogramos, esa es la masa, con 9.8. Por acción y reacción, porque él está sobre una superficie plana. Entonces, hay la fuerza normal. Esa fuerza normal que se opone al peso. Fuerza normal. ¿Listo? En el sentido X, solo hay una fuerza de rozamiento, que es la que actúa en el sentido contrario al movimiento. Es decir, esto. Esta es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Y como él va como hay rozamiento, va a ir perdiendo velocidad. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones que se plantean en esta parte serían la sumatoria de fuerzas en X sería igual a la fuerza de rozamiento, igual a ¿quién? A masa por aceleración, ¿cierto? Pero recordemos que fuerza de rozamiento está definida como el coeficiente por la fuerza normal igual a masa por aceleración. Entonces, el coeficiente de rozamiento, que es la pregunta que me están haciendo, es masa por aceleración sobre la fuerza normal, ¿sí? Y observen que acá yo necesito conocer la masa, la aceleración, la fuerza normal, que la fuerza normal yo la deduzco ¿de dónde? De la sumatoria de fuerzas en Y, sí señor, que sería fuerza normal igual a mg, ¿cierto? Ahí podemos decir de una vez que son iguales. Por consiguiente, esta ecuación va a quedar masa por aceleración sobre masa por gravedad. Cancelaríamos ¿qué? Las masas, y entonces μ está en términos de la aceleración y la gravedad. Pero ¿de dónde voy a calcular la aceleración? Pues aplicando cinemática en este espacio, conociendo la velocidad inicial acá, la velocidad final, y como conozco la distancia, puedo utilizar alguna formulita de cinemática que me permita hallar eso. Pero necesito calcular las velocidades primero. Entonces voy a utilizar
voy a emplear, vamos a utilizar aquí todo lo que son los principios de la conservación y de la energía. Quedaría, dijimos que aquí está el punto A, entonces lo primero que parto es comparar A con B y digo que la energía en A debe ser igual a la energía en B. El objeto se deja caer, como quien dice su velocidad inicial es cero, es decir, no tiene energía cinética y toda su energía en el punto A es potencial, es decir, es mgh. En el punto A. Y en B, como no ya está sobre la base, sobre el piso, digamos, no tiene altura, pero sí toda su energía se ha convertido en cinética porque pues toda esta energía que estaba acá se transformó en energía cinética y adquirió una velocidad. Es decir que en el punto B, aquí, solo tiene energía cinética. Cancelando las masas y despejando velocidad, esta velocidad es en B, quedaría que la velocidad en B sería 2 veces mgh, perdón, g por h y raíz cuadrada. Es decir que la velocidad en B está dada por la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 3 metros. ¿Listo? Y eso da 7.6 para todos. Metros por segundo. ¿Listo? Entonces ya tenemos una parte del problema. Ahora faltaría acá velocidad final. Pero esa velocidad final pues la vamos a observar de la siguiente manera. Voy a comparar en este caso el punto C, la energía en C, la voy a comparar con la energía en D cuando ya para por el resorte. ¿Listo? Cuando ella sale aquí, sale con una velocidad que la va a mantener durante todo el trayecto entre C y D, es decir, velocidad constante. Es decir, va a ser una velocidad final, toda va a ser energía cinética, no tiene energía potencial porque no tiene altura. Entonces eso va a ser un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado igual. ¿En D qué pasa? En D él comprimió el resorte y paró. Es decir, todo actúa una fuerza elástica, por consiguiente hay energía potencial elástica. No hay cinética porque se detuvo. Es decir, en ese punto, toda su energía es potencial elástica. ¿Listo? Y conocemos todos los datos. Tenemos la constante del resorte, tenemos la distancia que se comprime y su masa. Entonces, la velocidad en C va a ser igual. Cancelamos medios, ¿cierto? Y despejamos. Entonces me va a quedar que esto es K por X al cuadrado. Bueno, quedó en rojo. Sobre la masa. Y la raíz cuadrada es. Sí, claro. Pero, pues, podemos hacer toda la operación en una sola. Y sería raíz cuadrada de K, ¿vale? 2250 newton por metro. Por, no, K nunca puede ser negativo. Por
0,3 al cuadrado, todo sobre la masa, que son 10 kilogramos. Y les traemos la raíz cuadrada de eso. Y así, la velocidad en C, que es la misma velocidad final en este punto, es igual a ¿qué? ¿Sí? 0,25 metros por segundo. ¿Seguro? Conste. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Para continuar, vamos a abrir otra pantallita. No hay nada que hacer. Eso. Entonces, ¿qué datos conocemos de la zona entre C y D? Entre C y D conocemos que hay una distancia de ¿cuánto? 6 metros. Que tengo una velocidad inicial de 7, ¿cuánto nos dio? 7,2 metros por segundo. Que tiene una velocidad final de ¿cuánto? 0,25, ¿seguro? Metros por segundo. Tenemos tres datos. ¿Qué ecuación de cinemática que tenga velocidad final, velocidad inicial y distancia nos permite calcular eso? A ver. O sea, lo interesante de este problema es que vea que hemos utilizado energías, hemos utilizado dinámica para la descomposición de fuerzas y ahora trabajamos cinemática. ¿Listo? Entonces, tenemos situaciones como, a ver, velocidad final menos velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. No nos sirve. ¿Por qué? Porque tiene tiempo. ¿Sí? Tenemos D igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2A. Pues es que eso es lo que estamos buscando. ¿Cierto? Recuerden. Entonces, despejamos A y va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2D. Y ahí entonces tenemos 0,25 metros por segundo al cuadrado menos 7,2 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 6, ¿cierto? Entonces A nos da menos 4.31. Menos 4.31 metros por segundo. ¿Listo? Cuadrado. Sí, metros por segundo cuadrado. Ahora, habíamos dicho que mu era igual a la relación entre A sobre G, ¿cierto? Pero entonces debemos considerar, obvio que A es negativo. ¿Por qué? Porque está reduciendo la velocidad, ¿cierto? Pero para este efecto yo lo puedo tomar positivo, o bien
lo tomo negativo y la aceleración de la gravedad, como indica hacia abajo, también negativa, tomo ambos negativos y me va a dar positivo. Es decir, para efectos de matemáticos da lo mismo, ¿sí? Entonces quedaría 4,31 metros por segundo cuadrado sobre 9,8 metros por segundo cuadrado, y eso me da que mu vale 0,43 nada, porque esta es adimensional. ¿Listo? Y ahí está el problemita.